juicio futuro contra Babilonia. El juicio futuro contra Babilonia. Una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dejado en la Biblia es las evidencias de sus profecías cumplidas. O sea, podemos hablar con la autoridad que Dios nos da acerca de la Biblia como la palabra legítima y única, irrefutable de Dios, porque las cosas que se escribieron hace 15, 20, 25 siglos son las cosas que ahorita se están cumpliendo en nuestra generación. Por ejemplo, todas las naciones que ni siquiera existían antes, como Rusia, como Irán actualmente, como las ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas y que quedaron las ruinas ahí junto al Mar Muerto. Todas estas cosas históricas y arqueológicas es una evidencia de que los escritores de la Biblia escribieron siendo inspirados por Dios. Si tú lees, por ejemplo, Ezequiel capítulo 38, ahí está profetizando el Espíritu Santo a Irán, que en aquel tiempo se llamaba Persia, y que en 1935 se le cambió el nombre a Irán como una de las naciones que antes de que Jesucristo regrese va a tener un lugar de preponderancia, de supremacía política y militar, tal como lo estamos viendo. Irak aparece también en la palabra de Dios como Babilonia, la antigua Babilonia. Entonces, estas naciones que en la Biblia aparecen y cuando no tenían ninguna importancia a finales del siglo XX, están ante nuestros ojos resurgiendo. ¿Y quiénes son las naciones ahorita que ocupan los encabezados de los periódicos en el mundo entero? Irak e Irán, donde se encuentra precisamente la mecha que encenderá la tercera guerra mundial o la gran batalla del Armagedón. El capítulo 13 de Isaías nos habla acerca del futuro de Irak o de la Babilonia antigua o la tierra de los caldeos. Y estas profecías cubren los capítulos del 13 al 23 de Isaías, pero no son solamente para las naciones y las personas de hace muchos siglos, sino que también estas profecías son de doble cumplimiento. O sea, en la Biblia encontramos cosas que se cumplieron para Babilonia y cosas que aún se van a cumplir todavía para Babilonia. Y los mismos juicios de Dios que Dios está pronunciando y está declarando son también los juicios para la mayor parte de las naciones que han seguido el espíritu de Babilonia. Todas las naciones, de acuerdo a la Biblia, y todos los seres humanos, algún día estaremos delante de la presencia de Dios para ser juzgados. Cristo dijo en Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Viene el día en la que todas las naciones, y cuando Cristo habla de todas las naciones, está hablando principalmente de sus líderes, de los gobernantes que gobernaron México, Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela, Persia o Irán actual, Irak, etcétera, etcétera. Y todos estos gobernantes a quienes Dios les delegó la autoridad de levantar a esa nación y de beneficiar al pueblo. Si ellos se equivocaron y trataron de oprimir al pueblo y levantar su propio reino, vendrá el día del juicio. Igualmente a todos los pecadores, como veremos a continuación. Y esta es la razón principal por la cual Dios nos está usando a todos nosotros, los cristianos, que estamos llamando al arrepentimiento a las naciones enteras en el mundo entero. Aquí en México le damos muchas gracias a Dios de las puertas que Dios nos ha abierto en la Cámara de Diputados. Ahora ya en estos últimos días tuvimos una puerta tremenda en la Secretaría de la Defensa. Y ahora tenemos ya conferencias que vamos a ser invitados con mi propio secretario de la Defensa. Vamos a estar con oficiales de la Defensa Nacional. Y Dios está abriendo por todas puertas. Tal vez en los principios de días del año 2008 estaremos en Los Pinos también. Y vamos a tratar de estar en todos los lugares donde Dios nos abra la puerta
para tratar de introducirnos. ¿Por qué? Porque ahorita los políticos, los militares, los diplomáticos, los científicos, los maestros están en un mundo de confusión, donde nadie les da respuestas, donde el mundo no sabe hacia dónde se dirige, ya qué sistema de gobierno es bueno, si el comunismo, si el socialismo, si la democracia. Y es una confusión tremenda en los gobiernos. ¿Por qué? Porque ningún gobierno, por más que se acerque a la perfección del gobierno, podrá resultar por el problema del ser humano. No son los sistemas, el problema es el ser humano. Mientras el ser humano sea un ser imperfecto y alejado y rebelde de Dios, ningún gobierno antes de Cristo podrá funcionar. La Biblia nos muestra en este capítulo que vamos a estudiar el juicio sobre Irak o sobre la antigua Babilonia, que fue una nación orgullosa, vana, corrompida moralmente, entregada al ocultismo, a la idolatría, sanguinaria y cruel. Fue en el Irak moderno donde se encontraba el huerto del Edén. Fue en el Irak moderno donde el diablo estaba esperando en el jardín del Edén a la primer pareja humana. Fue en el Irak moderno donde tuvo lugar la primera rebelión masiva, cuando se juntaron todos los hombres para levantar la famosa Torre de Babel. Fue en Irak donde se inició el conflicto, la astrología, el ocultismo, la brujería, y de ahí salió como un abismo hacia el mundo entero los espíritus que ahí en Irak tomaron lugar originalmente. Y este Irak, esta nación geográfica, que es el símbolo en la Biblia de la maldad, tiene su contraparte en Jerusalén. Jerusalén se menciona en la Biblia más de 380 veces, y la segunda nación que se menciona en importancia después de Jerusalén en la Biblia es Irak. Desde el inicio de la humanidad o desde la Torre de Babel, Babilonia ha representado a todas las civilizaciones del sistema mundano que el hombre ha edificado y ha usado para desafiar en su arrogancia y en su orgullo a Dios. El orgullo impío y opresivo de muchos gobiernos y naciones está simbolizado por el nombre de Babilonia. Cualquier gobierno que se levante desafiando a Dios está siguiendo los pasos del espíritu de Babilonia. Babilonia, pues, en conclusión, antes de entrar a desarrollar el tema, es el tipo del peor de los gobiernos humanos y representa a todos los poderes organizados de las tinieblas que buscan oprimir y esclavizar a los pueblos de las naciones. Veamos pues nuestro estudio en esta mañana en el capítulo 13 de Isaías y iniciemos la lectura de los primeros 5 versículos. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir Babilonia. ¿Eso dice? No, aquí el Espíritu Santo cambia y nos pone como un panorama, ya no solamente un lugar geográfico, sino el planeta entero. Veamos en primer lugar que la ciudad de Babilonia históricamente fue destruida en el año 689 antes de Jesucristo por el rey Sennacherib con el ejército sirio, pero fue reconstruida por su hijo Darío en el año 539 antes de Cristo. Darío, el Medo, capturó la ciudad. Esto lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 5.
pero no la destruyó. Y después en los siglos siguientes, Babilonia volvió otra vez a resurgir y volvió otra vez a brillar. Pero después de la muerte de su último conquistador, que fue Alejandro el Magno, el último que la conquistó, la ciudad ya nunca jamás volvió otra vez a tener su esplendor, ni aparecer en los periódicos, ni aparecer absolutamente en ninguna parte del mundo hasta 1990 en la guerra del Golfo Pérsico. Y de 1990 hasta nuestros días, estamos hablando de hace aproximadamente 15 años, 17 años, Irak ocupa los encabezados de los periódicos del mundo entero. Antes del 90 le preguntabas a un alumno de secundaria que dónde estaba Irak y te decía que estaba junto a Jojutla. Otros decían Irak es el nombre tal vez de alguna medicina. Pero nunca jamás el mundo se había concentrado sus ojos en ninguna nación como ahora están los ojos del mundo en Irak y en Irán, tal como la Biblia lo profetizó hace más de 2500 años, que antes de que Cristo regresara, Irak e Irán resurgirían del polvo de las conquistas y tomarían el lugar de la supremacía y del comercio internacional. En los siguientes siglos, repito, no volvió a brillar y la profecía de Isaías se cumplió porque la ciudad ya no fue reconstruida. Pero está muy claro que esta profecía no solamente está describiendo la conquista de Babilonia en el año 589 a.C., sino algo mucho más significativo que su primera destrucción, porque se está profetizando el día de Jehová. El día de Jehová, que en la Biblia, en la escatología bíblica o en la teología bíblica, el día de Jehová significa el día o los tiempos o los meses o los años en que van a durar los juicios del libro de las Apocalipsis, principalmente las trompetas y las copas. Vean ustedes estos versículos en Isaías, versículo 6: aullad, porque cerca está el día de Jehová, como un asolamiento del Todopoderoso. O sea, se introduce la destrucción del mundo cuando venga Dios en su ira a destruir el mundo con la profecía aunada de Babilonia. Versículo 9: he aquí el día de Jehová viene terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Versículo 13: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Vemos nosotros que se está profetizando mucho más allá de la antigua conquista babilónica por medio de los medos o de los persas, cuando se está profetizando su destrucción final. Veamos estos días de la ira de Dios que se describen a partir del versículo 6 al versículo 16. Se enseña aquí en la Biblia que las gentes que estén viviendo en esos tiempos gritarán de terror. Cuando vengan estos tiempos, estos cataclismos que están ya siendo anunciados por los tsunamis, los cambios climatológicos que el planeta Tierra está actualmente manifestando, donde algo nos dice a todos que hay un sobrecalentamiento, que se están derritiendo los témpanos en el Ártico, en el Polo Norte. El hoyo del océano ya tiene más del ozono tiene más de 500 millones de kilómetros cuadrados en la Antártida o en el Polo Sur, que ya no existe el ozono. El mar está subiendo su nivel. Los fenómenos como el Niño, las inundaciones en Tabasco, la destrucción de la ciudad de Nueva Orleans, los incendios en California, en el sur de California, los tsunamis en Indonesia y en Sri Lanka, los terremotos en Chile, los terremotos por todos lados, ya de grado 7, 5, 8 grados, etcétera, etcétera, nos están hablando de alguna manera. Dios está comenzando a sacudir el planeta. Y los que no estén conscientes de que algo ya le está sucediendo a la tierra es porque están dormidos, y nosotros somos hijos de la luz.
Los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Dios nos está hablando y tenemos que ser sensibles, santos de Dios, a estas señales en las que Dios nos está diciendo: el mundo se encuentra con los primeros dolores de parto. Veamos a continuación estos juicios en el versículo, en primer lugar, 7 y 8. Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Vemos en primer lugar que se avecinan sobre este mundo tiempos de angustia y de terror, donde las manos de los seres humanos se debilitarán. Los seres humanos morirán, muchos en la calle, de ataques al corazón. En la Biblia, perder el aliento es perder la vida. En el capítulo 21 de Lucas, permítame leerlo, el Señor Jesucristo, hablando de estos tiempos, usó estas palabras. Lucas 21, 25 y 26. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, aquí está, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, los tsunamis se vienen como un huracán. La gente se va a espantar de lo que el mar hará y comenzará a inundar la tierra. Y dice el versículo 26: desfalleciendo los hombres por el temor. Esta palabra apopsuco en el griego significa perder el aliento. El idioma o la raíz etimológica en el hebreo que usa Isaías 13, el profeta: perderán el aliento, se morirán del corazón y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y estamos comenzando y estamos acercándonos a esos tiempos, tiempos finales, tiempos donde se va a acabar todo, donde ya no habrá dolor, ni tristeza, ni lloro, ni cáncer, ni enfermedad. Tiempos donde vamos a ver por fin que valió la pena en la corta vida que Dios nos ha dado ser cristianos, que hemos guardado el depósito, que hemos sido fieles hasta la muerte, que no hemos menospreciado nuestras vidas, que hemos dado testimonio a un mundo incrédulo, a un mundo ciego, a un mundo que continúa desafiando a su creador. Sin embargo, tenemos que mantener este testimonio y ser fieles hasta la muerte. Es interesante aquí en el versículo 8 al final, que dice que se asombrarán al mirarse unos a otros y sus rostros de llamas. Y esta palabra en el original hebreo está compaginada con el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 12, y está hablando o profetizándose de una guerra nuclear. Escucha lo que dice Zacarías 14, 12. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. Todos ustedes que pudieron presenciar en películas la bomba atómica que cayó el 2 de agosto de 1945 en la ciudad de Hiroshima y en el puerto de Nagasaki en el Japón, pudimos ser testigos que cuando cae la bomba atómica emite rayos ultravioleta, rayos gamma de segundo o tercer grado, que en el momento que la persona está parada se le deshacen las cuencas de los ojos, se les deshace la boca estando parados, precisamente porque cada partícula de radiación de la bomba atómica contiene 500 elementos radioactivos, cada partícula de una bomba atómica. Y aquí se está profetizando en Zacarías 14:12 exactamente los efectos de una guerra nuclear, cuando ni siquiera existían las pistolas ni los rifles. Regresamos a Isaías y dice el versículo 9 de Isaías 13: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella
a sus pecadores. En segundo lugar, la Biblia dice que todos aquellos que rechazaron a Cristo, todos aquellos que desafiaron a Dios, todos aquellos que se siguen burlando y se siguen riendo en los cines, en las críticas al cristianismo, a la Biblia, en las escuelas, tus maestros, tus amigos, el que ríe al último, diles, ríe mejor. Pero todos estos seres humanos que en esta vida tuvieron la oportunidad de oír la voz de Dios y del Espíritu Santo y humillarse y reconocer que no somos dioses y que fuimos creados para reconocer a nuestro Creador como el único soberano y someternos a sus leyes, todos estos pecadores serán desolados, serán destruidos, serán totalmente echados al lago de fuego finalmente después de que caiga ahí Satanás. La Biblia dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Si alguien quiere provocar a Dios, detén la verdad, detén la justicia, y eso hace que Dios actúe en su ira. ¿Por qué se le llama la ira de Dios? Porque es el enojo santo que tiene Dios contra el pecado. No es una ira pecaminosa como la de los seres humanos, sino es una ira, es un enojo santo. Cuando Cristo llegó al templo y vio lo que habían hecho con la casa de oración de su padre, tomó un látigo. Imagínense en ese momento que Cristo tenía el látigo en la mano, que venían los fotógrafos de la alarma, ¡pum!, y que tomó una fotografía, y los de las revistas por ahí que circulan por todos lados, y al otro día, a ese le llaman el Mesías, miren la cara de enojado que tiene, ese no puede ser santo si tiene cara de vampiro. Sin embargo, ¿verdad? La gente no entiende que lo que hizo que Cristo pudiera actuar de una manera violenta, escúchenme, violenta fue su santidad, o sea que hay una violencia santa. Te voy a hablar, Pedro, para que me entiendas, Juan. Si tú vas caminando por un pasillo por acá, cerca de la iglesia atrás, que hay pasillos muy oscuros, y ves a las 10, 11 de la noche que están violando a una muchacha de 12 o 13 años de edad, y tú tienes la oportunidad y traes una pistola, ¿qué le vas a decir? Peace and love. No, ¿verdad? Vas a actuar ¿con qué? Con violencia. Vas a agarrar ese tipo, ¿verdad? Y lo vas a aventar contra la pared. Y si traes una pistola, le das un balazo en una pierna. Porque todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo con una motivación santa de justicia para proteger la vida de una niña inocente. Eso no se puede calificar como una violencia pecaminosa, como un enojo pecaminoso. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para beneficiar a una vida inocente. Desgraciadamente, vivimos en un mundo, santos, donde el pecado abunda y donde no se puede hacer marchas para pacificar y marchas con la bandera y no a la guerra. Esas marchas no pueden los cristianos estar involucrados en ellas, porque es una marihuanada, es una utopía creer que peace and love, no a la guerra. Cálmate, John Lennon. Only you need is love. Todo lo que el mundo necesita es amor. No es cierto. El mundo necesita juicios. El mundo necesita nalgadas. El mundo necesita cárceles. El mundo necesita muchas veces guerras que son necesarias. Si no se hubieran juntado los países en el 45 para sacar a Hitler de Alemania, no a la guerra, que no vayan contra Hitler, déjenlo, hubiera acabado y invadido Europa y hubiera pisoteado los derechos de millones de ciudadanos. Fue una guerra justa, la de la Segunda Guerra Mundial. Pero nosotros no comprendemos, porque no tenemos el discernimiento, ni hemos crecido espiritualmente con la madurez para poder entender que en el mundo que vivimos no solamente se necesita amor. Al que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Comenzando con la educación de los niños. A los niños no puedes, peace and love, no, nunca te voy a pegar. Ve nomás el corazón que trae de vampiro el niño a los 3, 4 años de edad. Se levantan como dictadores los niños, porque es su naturaleza. No les enseñas a portarse mal, ya lo traen en el corazón portarse mal. Los enseñamos a portarse bien. Entonces la mamá que ama a su hijo, si detiene el castigo y no le da nalgadas, lo está odiando, dice la Biblia, en lugar de amarlo.
porque la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara lo apartará de él. Cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, cuando nosotros no disciplinamos aquí en la iglesia, cuando yo no disciplino a nuestros pastores, ni ellos me disciplinan a mí, hemos prostituido nuestra vida cristiana y nuestro ministerio. En todos los ámbitos, en la escuela, en la iglesia, en el gobierno, se necesita disciplina por el corazón perverso y engañoso del ser humano. Entonces, no, all I need is love. Esos son sueños utópicos, sueños que se metieron con 3 carrujos de mota. Dice la Biblia que este día serán asolados los pecadores. Veamos y comparémoslo con Isaías 24. ¿Cómo necesitamos como iglesia discernimiento, entendimiento de las cosas profundas del espíritu y de la dimensión espiritual? En Isaías 24, que es un capítulo dedicado completamente a la destrucción del mundo, dice el versículo 3 al 6 las razones otra vez por la cual Dios va a destruir a los pecadores. Dice Isaías 24 del 3 al 6: la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra. Escuchen lo que dice: enfermó, cayó el mundo. ¿Y no acaso, santos que me escuchan, actualmente la tierra no tiene pulmonía? Ya la tierra está ya la ahogamos de smog a la tierra, envenenamos los océanos, los ríos, el agua cristalina, las cosechas, la comida. Nosotros hemos hecho esto de nuestro planeta. Haz de cuenta que yo tengo una casa y te la entrego y te digo: por favor, quiero que durante un año me la cuides, le des mantenimiento, pinte las paredes, etcétera, etcétera. Y llego al año y encuentro que la casa que yo te entregué está pintarrajeada, cayéndose, manchada, llena de basura. Entonces, ¿qué puedo decirte? Eres una persona mal administrada, irresponsable en los bienes que se te entregaron. Y lo mismo Dios nos entregó este planeta para que lo cuidáramos, para que nos beneficiara, para que respiráramos aire puro, pero a la luz de la tecnología y en áreas de los descubrimientos científicos y en áreas de poder elevarnos más científicamente, hemos acabado con toda la ecología del mundo. Nos encontramos en el siglo XX, las chips, las computadoras y el hombre en la luna y el hombre en Marte, pero el hombre nunca había sido tan enano moralmente hablando. Hemos acabado con el mundo. Derramamientos de petróleo todas las semanas, todos los meses, en el Golfo de México, en el Océano Atlántico, en el Golfo del Pacífico, en el Océano Pacífico, en el Mar Mediterráneo. Hemos acabado con la fauna, hemos acabado con las aves, con los peces, con los animales, con los leones, con los elefantes, con todo lo que Dios nos dejó. Y ahorita el mundo lo estamos viendo. Estos cambios donde ya no hay primavera, verano, otoño e invierno son síntomas de un mundo enfermo. Tú sabes que tú tienes una temperatura, y yo la tengo de 37 grados y medio más o menos. Es la temperatura de nuestro cuerpo. Y si yo me aplico un termómetro, o a una persona le aplicamos un termómetro y la temperatura dice 39 o 40 grados, ¿qué nos está indicando el termómetro? ¿Qué nos indica el cambio de temperatura? Enfermedad, infección inmediata. Las anginas, algo, pero es una infección que está produciendo que los glóbulos blancos no puedan atacar los gérmenes y está produciendo como una alerta, como un síntoma, una enfermedad. Así como la temperatura al cambiar en el ser humano es una evidencia de un síntoma de enfermedad, la temperatura de la tierra ha sido alterada. Y esta temperatura, precisamente este sobrecalentamiento del cual tanto se está hablando, es una temperatura que ha afectado los océanos para que se deshielen los polos, para que comience a afectar el mundo, para que los huracanes tengan mucho más destrucción y mucho más velocidad para poder cada día hacer mayores daños, y que nos habla a nosotros que el mundo hace 2750 años. El profeta Isaías, esto fue escrito hace, apúntalo, 2750 años fue escrito el libro de Isaías. Se profetizó hace 2750 años
que la tierra se iba a enfermar. Y nosotros somos los habitantes y la generación testigos de estas profecías. Se enfermó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Versículo 5, y aquí está la razón: porque traspasaron las leyes. ¿Quién ha puesto las leyes morales? ¿Quién ha dicho que el sexo solo debe ser usado en el matrimonio? Ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún sociólogo, ningún científico, nadie puede atreverse a decir cómo debe el sexo ser usado, porque ningún ser humano inventó el sexo. El sexo es un diseño de Dios y Él lo puso dentro de nosotros como un impulso normal, que es normal, porque cuando un muchacho de 13, 14 años de edad comienza a ver a las muchachas, dale gracias a Dios que no voltea a ver a Pepe y a Juan. Es normal. Y es normal que las niñas a los 11, 12 años también, ¿verdad?, ya se pinten y ya quieran ser atraídas y quieran atraer de alguna manera, ¿verdad?, la atención de los varones. Es normal, es el sex appeal que le llaman, la atracción sexual. Pero hay que enseñarles a los jóvenes con la Biblia que ese impulso sexual tiene que ser detenido. Mentiras que es necesaria la masturbación. Mentiras que es necesario tener relaciones sexuales antes de casarte para conocerse mejor. Estos son inventos que tienen su origen en el infierno, en el abismo. Dios usó el sexo para ser usado única y exclusivamente en la dimensión del matrimonio. ¿Para qué? Para que este uso sexual sea responsable. Si yo quiero tener relaciones sexuales con una persona, tengo que ser responsable de lo que yo le puedo ocasionar con esta relación sexual, y no nomás traer hijos y abortar hijos y llenar el mundo de madres solteras. Dios es el único que tiene autoridad para hablar del sexo. Y dice la Biblia que el sexo es para Pancho y Juana y no para Pancho y Pepe. Entonces, cuando el hombre traspase estas leyes, Dios puso una ley, una línea, una frontera. Y cuando tú te pasas un alto, estás violando una ley. Se llama infracción. El pecado es infracción de la ley. Y estas leyes no las pusieron los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los sociólogos, ni los científicos. Estas leyes morales vienen de Dios, del cielo, para nuestro beneficio, para nuestra salud, para que podamos continuar reproduciéndonos como seres vivientes sanos y saludables. Y las leyes de Dios son claras. El sexo no debe ser usado hombre con hombre, ni mujer con mujer. Y la persona que crea lo contrario ha caído en un engaño. Alguien ha sembrado en su mente la idea de que él puede ser feliz con un hombre o una mujer con una mujer. Y estas ideas no vienen de Dios, vienen de demonios, de doctrinas de demonios, con el propósito de confundir tu mente, de deschufar tus tornillos, de causarte cortocircuito aquí adentro y comenzar a romper ese diseño de Dios de que el hombre es hombre, la mujer es mujer a los ojos de Dios. No somos mujeres los hombres, ni las mujeres somos hombres. Tenemos que respetar el diseño de Dios para ser felices. Y cuando alguien piensa lo contrario, no se imagina qué infeliz va a ser. Aunque pasen por la calle y se anuncien y se vean todos así y encuerados y aparentando que son contentos y son felices, no es cierto. Por afuera dan ese mensaje, pero llegan a sus casas a llorar de tristeza. Y además de esto, está comprobado que los mismos homosexuales son más infieles que los matrimonios. Un homosexual no tiene un solo compañero, tiene a 15 o 20 antes de morirse. Si no se va a conformar contigo el alelí. Traspasamos las leyes. Esta es la razón por la cual Dios se está incendiando el mundo. Cada vez esto es mucho más grande. Ya los gobiernos a quienes Dios puso para que pudieran juzgar y traer justicia y poder hacer un equilibrio entre la justicia y la verdad y entre la misericordia. Los gobiernos ahora están dejándose llevar, porque si el pueblo vota que haya clonación, si la mayoría quiere a los homosexuales, si la mayoría quiere la eutanasia, si la mayoría quiere el aborto, entonces los gobiernos firmamos y legislamos el aborto, legislamos el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Y esa no es la posición de los gobiernos que Dios les confirió esa autoridad. Y esta es la razón por la cual la tierra está enfermando.
este calentamiento de la tierra, estos síntomas de la tierra, está hablando de que los moradores, los que estamos aquí arriba en la superficie, estamos más enfermos que nuestro planeta. Ha llegado el mundo a Sodoma y Gomorra otra vez. Ya vas por el periférico y los espectaculares de hombres encuerados, de negros encuerados, de negras encuerados, en los periódicos, en las revistas, por todos lados ya es todo sexo, sexo, sexo. ¿Para qué? Para corromper la imagen de Dios en nosotros, para rebajarnos al nivel de los animales. Ese es el propósito satánico detrás de esto. Los hombres falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Por esta causa, porque hemos transgredido las leyes de Dios, hemos creído que somos dioses, hemos llegado a creer en nuestro orgullo y vanidad intelectual y científica que tenemos nosotros el derecho de legislar la moral y decir qué es bueno y qué es malo. Estamos muy equivocados. La moral solamente puede ser legislada por Dios, y las leyes se encuentran claramente en sus 10 mandamientos. Regresamos a Isaías, y dice a Isaías 13, versículo 10, que no solamente el planeta será afectado, sino el universo entero. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Los cielos, la luna y las estrellas serán afectadas, y están siendo afectados por el pecado humano. Esto es algo tremendo. Uno de los últimos descubrimientos en las últimas semanas es que realmente el sobrecalentamiento del planeta Tierra, aun cuando es verdad que los fluorocarbonos y las emisiones de los gases de los camiones y de las fábricas ha contribuido a convertir como en un invernadero el planeta Tierra, también es cierto que los astrónomos nos han mentido. Porque de acuerdo al Instituto Astronómico en Boulder, Colorado, el Sol desde hace aproximadamente 10 años está comenzando a emitir radiaciones que no son normales. ¿Y qué es lo que hacen estas radiaciones? En primer lugar, afectar los satélites de comunicación. Y vamos a comenzar a tener una interrupción tremenda de celulares, de computadoras, etcétera, etcétera, porque toda esta radiación del sol que está cada vez incrementándose afectará la comunicación. ¿Y cuál fue el pecado de la Torre de Babel? ¡Qué increíble es esto! Que tenían un solo lenguaje, ¿se acuerdan? En Génesis 11, tenían un solo lenguaje, y por estar tan bien comunicados, la comunicación tan íntima que comenzaron a desarrollar, la usaron para su destrucción. Hagámonos un nombre por si fuéramos dispersos por sobre toda la tierra. Y Dios confundió los lenguajes desde la Torre de Babel, y ahora hay francés, italiano, y lo interesante es que en ningún libro de lingüística se encuentra el origen de los lenguajes. Y es interesantísimo que todos tengan raíces. Latín, griego, portugués, italiano, tienen las mismas raíces, hablándonos que partieron de un solo origen. Y ahora el mundo, desde la Torre de Babel, nunca se había estrechado en sus comunicaciones, ni nunca el mundo había estado tan bien comunicado, donde en cualquier momento ya con tu iPod, con tu internet, tienes comunicación con cualquiera y chateas con cualquiera, como en los últimos 15, 25 años con el invento de las computadoras. Hemos vuelto otra vez a estar íntimamente en comunicación. Hay radios satelitales, hay celulares ya con fotografía, con satélite, con videos. Nunca el mundo se había vuelto otra vez. Estamos tan estrechamente enredados en una red de comunicación que el mundo está usándolo para su destrucción. El 75% de los programas de internet son de pornografía. El 75%. Cuidado con tus hijos en la computadora. Todos aquellos que tienen hijos, háblenle a alguien que venga a bloquear la computadora de los programas del sexo, porque el 75% de los programas que tus hijos se meten al internet
son sexuales. La Biblia dice en Isaías 24:23, el mismo pasaje que acabamos de leer, acerca de la afectación de los cuerpos cósmicos. Dice 24, versículo 23: la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. En Mateo 24:29, Cristo dijo lo mismo respecto al día de la ira de su Padre. Dice Mateo 24:29: porque todas estas cosas que están sucediendo en el mundo no son más que la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. E inmediatamente después de la tribulación, o sea, ¿cuándo sucederá el día de Jehová? Que estamos estudiando, ¿cuándo? Después de la tribulación. O sea, primero es la tribulación. Primero son los dolores de parto y estamos entrando a penitas. Pero ¿sabe una cosa? Que no tarde en venir por nosotros. Ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera. Después viene la gran tribulación. Y Jesucristo dijo que comenzaría cuando el anticristo entrara al lugar santo en el templo en Jerusalén y ofreciera otro puerco, como lo hizo Antíoco Epífanes en el año 137-160 antes de Jesucristo. Y ahí comienza la gran tribulación. Y después de esta tribulación, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. ¿Y quiénes creen que vienen con él? Nosotros, sus santos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ya nos vamos pronto. Ya nos vamos pronto. Gracias, Señor. Gracias por estas promesas que tú nos haces. Y dice en Apocalipsis 13:11: y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El pecado que cobra el nivel más elevado ante los ojos de Dios es la soberbia, el orgullo, que fue el pecado que hizo caer a Lucifer. Seré como Dios, subiré a las estrellas, Isaías 14 del 12 al 14, y junto al trono edificaré yo también mi trono. ¿Y qué es eso? Sino las personas que han dicho: yo no necesito a Cristo, yo no necesito a Dios ni la Biblia, déjenme vivir mi vida. ¿Cuál es tu pecado? Soberbia, porque crees que si no necesitas a Dios, tú eres Dios. Y tú te levantas como Dios, y tú vas a escribir mañana tus 10 mandamientos, y tú vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo para tu vida. Ese es el pecado más grave que da origen a todos los demás: el creer que somos dioses. Has creído la mentira de Lucifer y estás siguiendo el espíritu de Lucifer, porque no eres Dios ni tú, ni soy Dios yo tampoco. Yo no escogí cuándo iban a nacer, ni sé cuándo voy a morir. Hay una fuerza suprema en el universo que no solamente es algo confuso y un Dios extraño, sino que ese Dios desconocido al que el mundo sabe en su conciencia que existe, es a quien la Biblia nos viene a revelar como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en una cruz y dio su sangre para que tú y yo tuviéramos comunión otra vez con Él. Y finalmente dice la Biblia aquí en el capítulo 13 de Isaías, que después de que el universo sea sacudido, versículo 12: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. La Biblia nos dice finalmente que en este tiempo los juicios que van a caer, solamente los creyentes sobrevivirán, los cuales serán a través de estas pruebas los que Dios escoja
que se queden purificados a través de esta persecución, donde el anticristo a muchos va a asesinar cortándoles la cabeza. Así dice en Apocalipsis que el arma que el anticristo va a usar es la guillotina otra vez. Y es interesante, escúcheme con cuidado, es interesante que los únicos ahorita en el mundo que usan la guillotina son los musulmanes. El que tenga oídos, que oiga. Será un tiempo terrible, y dice en Zacarías capítulo 13, versículo 8 al 9, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ellas y se perderán, y quedará 1/3 parte cuando Cristo regrese. Somos actualmente 6 billones de seres humanos. Me acuerdo que me dijeron en España que no usara la palabra billones, que dijera 6,000 millones de personas. Somos 6,000 millones, .2.3 hasta el siglo XXI en la tierra. 2/3 partes serían 4,000 millones de seres humanos sobre quienes caerá el juicio. Y solamente cuando Cristo venga, va, Zacarías 13, 8, quedará 1/3 parte. Y estos seres humanos que sobrevivan a la guerra del Armagedón y estos juicios tremendos, dice la Biblia en otras partes que después estudiaremos, son los que van a estar en las montañas o tribus o indígenas, etcétera, etcétera, que cuando Cristo venga y entremos al milenio, vamos a ir por ellos y los vamos a llevar a Jerusalén, a donde Isaías 2, del 2 al 4, subiremos al monte de Jehová, donde nos enseñará sus caminos y sus veredas. Y estas personas que entren al milenio van a entrar con cuerpos no glorificados, porque no tuvieron una resurrección. Y estas personas que entren y que sobrevivan y que entren al milenio van a tener en el milenio la oportunidad de convertirse a Cristo. Y los que no se conviertan al final del milenio se unirán a Satanás, Apocalipsis 20, para la última rebelión final, donde serán echados al lago de fuego. Bueno, en fin, todo este panorama profético, ¿verdad? Lo tenemos claramente descrito en las grabaciones que hicimos de los 100 conferencias de Apocalipsis. No les quiero decir cuántos de ustedes, levante la mano, ¿quién tiene ya las 100 conferencias del Apocalipsis? Pero ahí están en la mesa de materiales. Son 100 conferencias de los 22 capítulos del Apocalipsis, versículo por versículo, explicando el capítulo 20, el capítulo 21, las resurrecciones, el juicio de los justos, en la nueva Jerusalén, el futuro reino de Dios, etcétera, etcétera. Pero el cristiano todavía sigue América Morelia, el Calimán. ¿Qué nos pasa? Programas de televisión, y se acuestan los cristianos, en lugar de que pongas algo antes de acostarte y esa palabra entra a tu espíritu y te acuestes con la palabra de Dios, te acuestas con puras malas noticias. Y en la mañana te levantas como alambre eléctrico, como pepita en comal. ¿Por qué? Porque esa paz nos las da la palabra. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Ojalá que en esta tarde, que todos ustedes han escuchado este mensaje de juicio contra Irak y que se extenderá al mundo entero después, comenzará Dios con el origen de la maldad que está en Irak. Y de acuerdo a la Biblia, para terminar, Irak, escúchenme, aunque Estados Unidos se va a retirar muy pronto ya de Irak y va a salir de Irak, Irak, de acuerdo a la Biblia, se va a convertir en el centro del comercio mundial. Algo va a suceder, que las Naciones Unidas lo tomen, o no sé qué va a suceder, pero ahí va a tener el anticristo sus cuarteles generales en Bagdad. En Bagdad y en Roma son los dos lugares que Daniel 11 y Apocalipsis menciona acerca del anticristo morando en esta tierra. Y Irak será finalmente en Apocalipsis 18 destruido totalmente por un juicio de Dios, que es el que comenzamos a estudiar en esta mañana. Y todo aquel que tiene la esperanza de que Cristo venga se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú estás esperando la venida de Cristo, levanta tu cabeza. La eternidad esté delante de nosotros. El mundo irá de mal en peor, pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Si creen en Dios, dijo Cristo, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y he ido a prepararles un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿No quisieran muchos de ustedes que nos escuchan también a través de la televisión venir en esta hora a los pies de la cruz y tener un Salvador con la promesa que te da de la vida eterna para toda la eternidad y los siglos, y vivir con Él, con esa paz que sobrepasa el entendimiento, y saber desde esta mañana que tú tienes la paz con tu Creador? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque predicamos todo tu consejo, los tiempos buenos como los tiempos malos, y nosotros somos tus testigos de que tú eres Dios, que no hay Dios sino tú, y que nos has dejado tu palabra para advertirnos y alertarnos, para consolarnos y edificarnos. Gracias, Señor, porque estos juicios están comenzando ya a caer, y lo estamos viendo con nuestros ojos y oyendo con nuestros oídos. El peligro tan grande en que la iglesia puede caer es que la iglesia se convierta en una iglesia tibia, saciada, donde ya no te preocupen las almas, ya no te interesa qué misioneros están de nuestra iglesia en el mundo, no te interesa, no te importa orar por ellos tampoco, porque tu corazón no está en el reino, tu corazón está en tus negocios, en el sexo, en el placer, en la popularidad, en el poder, y eso indica que tu corazón no es santo. Cristo nos manda que veamos el mundo como ovejas sin pastor, que veamos con los ojos de compasión con que Él miró al mundo, un mundo de almas perdidas a tu alrededor, tus vecinos, tus propios familiares. Pero ¿quién sino nosotros podemos ser la luz y la sal de la tierra? Seamos la luz y no escondamos nuestra luz debajo de una mesa. Seamos la sal y démosle sabor al mundo, y tratemos de llamar al máximo número de personas a que se arrepientan de sus pecados, porque si no, igualmente perecerán todos juntos. Padre, gracias por la esperanza bienaventurada y gloriosa de que estamos esperando a tu Hijo Jesucristo en las nubes, el cual transformará nuestro cuerpo corruptible para que sea semejante al cuerpo de su semejanza cuando Él resucitó. Gracias, Señor, por esta esperanza de volver a vivir contigo, y gracias porque viene el día del pago y las recompensas a los santos y a los profetas. En esta tarde no desaproveches esta oportunidad de venir a la cruz. Ustedes por la televisión los invitamos a que vengan en esta hora a la cruz, a que hagan la paz con Dios, a que recuerdes que no eres Dios, que tú debes obedecer al Señor, someterte a su voluntad y servirlo en espíritu y en verdad. Todos ustedes que en esta mañana quieran venir a la cruz y aceptar a Jesucristo como su Salvador, díganle estas palabras ahí en el silencio de tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Perdóname por haberme levantado como un Dios en mi vida, como una diosa, sin saber que soy un simple ser humano frágil, confundido, lleno de dudas, porque no tengo la luz de tu Hijo Jesucristo. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó por mis pecados con su sangre, que a los 3 días resucitó de los muertos. Y ahora te pido, Jesús, que entres a mi corazón, porque creo que estás vivo. Lávame con tu sangre preciosa, recíbeme tal como soy de pecador, y dame el poder de vivir para ti. En tu nombre santo, amén.